poquito acomodando todo. Bien, andamos. ¿Qué tal? ¿Cómo anda eso? Acá andamos. Gente. Buenas. Vamos a ver si arrancamos. ¿Qué tal? Ah, tenés razón. Y puede ser, ¿no? Hay de todo. Y bueno, como yo grabo la clase, después ven la clase por YouTube. Tendría que hacer, viste, ¿qué te iba a decir? Mm, una cuenta por suscripción. Así aparte cobro por lo que se suscriben, ¿no? Tendría que ser una cuenta paga, ¿no? Entonces así los que lo miran después lo pagan. Podría ser, ¿no? No es mala idea, ¿no? Bueno, vamos a esta noche vamos a trabajar con el concepto de la metodología que hay que emplear, ¿no? Para lo que estuvimos un poquito trabajando el otro día, que hablamos controles generales, ¿está? Y el concepto de sistema. Pero vamos a hablar un poquito de los aspectos metodológicos. ¿Qué significa esto, no? Si el día de mañana, no sé, a ustedes les piden, ¿no?, un consejo sobre algo en particular, bueno, ¿cómo mirar esto en los aspectos metodológicos? Esto que les voy a mostrar ahora lo tienen en el Classroom, porque es el capítulo 2 del libro de herramientas de sistemas de información. ¿Qué dice metodología? Cuando van directamente a la bibliografía, ahí lo dice. ¿eh? Y cuando uno tiene que analizar a nivel de empresa, ¿no? Algún área en particular, o básicamente un sistema de información, o un proceso, un procedimiento, eh, tiene que haber un marco de referencia, ¿no? Por eso se habla de la metodología. Y si una organización aplica una metodología para analizar los datos, la información necesaria, hay dos o tres cosas que tienen que ser comunes para todos. Primero, que la metodología tiene que ser un elemento sencillo, adoptado universalmente y claro, porque si no se den esas tres condiciones, vamos a estar en problemas. Voy a avanzar más que nada para que hablar del aspecto netamente, se me fue el puntero, del aspecto netamente que, más que la complejidad, se me fue la metodología, la perdí, ahí está, ahí está, porque lo otro es lo que ya charlamos. Esto es lo más importante. Tiene que ser, cuando uno habla de una metodología, tiene que ser, como dice ahí, que toda la organización trabaje con eso, porque esa es la idea. A ver, más de uno me puede decir, profe, hay algunas que son estándar, sí. Hay, por ejemplo, una que se llama, no sé si ahí lo puse en el chat, que se llama la ISO 9000, que es una de los métodos de calidad de los procesos. ¿Qué significa? Las empresas que trabajan con esa metodología pueden asegurar cuáles son todos los pasos que vienen haciendo en cada proceso, porque es una metodología de qué, de trabajo. ¿Está? Entonces, si nosotros tenemos que analizar cierta cantidad de datos, cierta cantidad de información, debería de existir en la organización, insisto, parámetros comunes. Por eso se habla de la metodología, ¿está? Que tiene que ser, primero, organizada desde la gerencia, ¿no? Tiene que ser sencilla.
tiene que ser clara en la interpretación, porque lo peor que puede suceder es que se aplique una metodología que sea rebuscada y que sea difícil de entender, porque si no, genera problemas eso, porque tal vez en un área lo entienden de una forma, en otra área lo entienden de otra, y no llegamos a un acuerdo sobre qué dato necesito. Por ejemplo, supongamos esto, que la gente de almacenes, cuando tiene que contabilizar los productos, lo hace de una forma. Y la gente de compras, cuando le solicita la información a la gente de almacenes, tiene que interpretar lo que le manda porque no tiene un estándar de cómo mandar las cosas. Es una pérdida de tiempo. Es decir, la gente de compras debería leer fácilmente la información que le mandan de almacenes para poder determinar, ah, bueno, esto es lo que necesitamos comprar. ¿Se entiende? Por lo tanto, debería tener, ¿qué cosa? Una forma primero, más que consensual, que sea clara para todo el mundo, ¿no? Y que sea sencillo de utilizar. Eso es, ¿por qué? Porque en base a esto vamos a trabajar con los datos. Miren, voy a avanzar, ahí lo dice. Tiene que ser única para que toda la organización, aceptada y reconocida. Y cuando se llama de simple y poderosa, significa que podamos ejecutar después correctamente las cosas. A eso se refiere con que sea simple y poderosa. Ahora bien, como les decía recién, si compras tiene que hacer un análisis de lo que necesita la organización, lo que va a tener que quedar muy en claro cuál es el problema. Tal vez no está en toda la organización, tal vez en la información que le envían a quién, a compras. Eso lo que va a generar es lo que aparece luego, que es el acotamiento del campo de acción, es decir, dónde está lo que voy a analizar. Y acá aparece lo siguiente. Cuando tenemos que analizar algo, existe básicamente que un paso previo con respecto a lo que es el análisis. Existe un paso previo con respecto a qué? Al análisis. ¿Por qué? Nosotros, aplicando una metodología, podemos analizar algo si tenemos datos. Porque si no tenemos datos, difícilmente podremos ¿qué? Sacar un análisis. ¿Se entiende a lo que apunto? Es como que el médico, si no tiene alguna referencia, no va a poder determinar lo que tenés vos. ¿Se entiende? Por lo tanto, antes de generar ese análisis, hay que hacer lo que se llama un buen relevamiento. ¿Está? ¿Qué significa esto? Cuando vamos a trabajar y analizar un determinado caso, ya sea compras o ventas, si lo quieren mejorar, o el tema de almacenes, bueno, tenemos que hacer un buen ¿qué? Un buen relevamiento para poder saber cómo se hacen las cosas en esa organización. A partir de ahí, en esa mirada que vamos a tener, ah, bueno, trabajan de esta forma, empezamos luego a ¿qué? A indagar. ¿Eso qué significa? Que básicamente esta metodología se dice que es top-down o de formato descendente. Vamos de lo más grande a ¿qué? A lo más chiquitito. ¿Está? Ese es el concepto metodológico. ¿Me siguen acá? En todas las especialidades se utiliza. Miren un detalle. Si nosotros vamos al médico, cualquiera de nosotros va al médico, ¿no? Como a todos les hago esta referencia. Y tenés una dolencia. Entonces, sí, me duele el pecho o el estómago, pero no tenés identificado eso como paciente, ¿no? ¿El médico qué va a hacer? Antes de tirarte con qué, con la medicación, va a qué? A empezar te va a ocultar, te va a revisar. Si tiene un mínimo de dudas, ¿qué va a hacer? Te va a pedir un análisis clínico, te va a hacer unas placas, te puede mandar a hacer una tomografía. ¿Por qué? Porque de esa forma, ese primer cuadro con el cual uno se presenta, el médico ¿qué hace?
observa esto y empieza a hacer que un conjunto de estudios, ¿para qué? Para poder acotar cuál es el problema. Exactamente, Abel. Ante esa situación, ¿qué hace? No te va a dar un diagnóstico equivocado. Por eso tiene que, en base a todo esto que estás relevando, tratar de qué? De ser lo más certero en que en el diagnóstico. ¿Me explico? Y esa palabra, diagnóstico, también lo utilizan tranquilamente ¿quién? Ustedes en económicas, para los contadores o los licenciados en administración. Es una palabra que también ustedes tranquilamente pueden emplearla. Para los contadores, si te viene un cliente y te dice, mira, necesito que me liquide los impuestos. Bueno, a ver, ¿qué actividad haces? ¿Cómo venís haciendo las cosas? ¿Empezás a qué? A relevar la información para poder tener un panorama de qué impuestos le van a liquidar y no, y cuáles le corresponden o no. Porque si no sería muy abarcativo. ¿Claro? ¿Se entiende? Lo mismo para los chicos que estudian licenciados en administración. Si una organización dice, mira, necesito que me asesores, y bueno, ¿a qué te dedicas? Y bueno, entonces uno empieza a recabar información. ¿Partimos de qué? ¿De lo más grande a qué? A lo más chiquitito. La etapa de relevamiento, la etapa de recolección de datos es muy importante. ¿Se entiende lo que les quiero decir acá? ¿Lo van siguiendo? Cuando uno recolecta esto que serían los datos, a partir de ahí, como bien les dije, se genera ¿qué? El diagnóstico y vemos qué vamos a ejecutar. Pero la recolección de datos, este relevamiento, tiene distintas técnicas. Existen distintas técnicas. Una técnica de relevamiento es un cuestionario. ¿Qué significa? Vos podés, ante la duda cómo vienen trabajando, o tenés que saber cómo hacen las cosas en un área en particular, haces un cuestionario que puede ser anónimo, y ese cuestionario puede ser, técnicamente se dice, que sea abierto o cerrado. ¿Qué significa generar un cuestionario abierto o un cuestionario cerrado? Un cuestionario cerrado es un típico examen multiple choice, por ejemplo. ¿Por qué les parece que es cerrado? Si yo hago un cuestionario de choice, la persona que lo responde tiene mucha chance de escaparse de lo que estoy preguntando. Y no. Vos lo armaste, vos generaste todas las opciones, entonces te lo van tildando. ¿Está? Puede haber una, puede haber varias, pero a lo que voy es, eso es el esquema de un cuestionario cerrado. El cuestionario cerrado implica mucho trabajo previo. ¿Por qué? Si ustedes tienen que hacer un cuestionario cerrado en una organización, tienen que tener en claro cómo funciona, tienen que tener en claro cuáles son sus actividades. ¿Se entiende? Porque si no, podrían estar preguntando algo que ellos no hacen. ¿Se entiende? Esto, que es un cuestionario cerrado, tiene mucho trabajo previo. Después es fácil el análisis, porque vos ya lo tenés que, en un multiple choice, podés, cuánto hacen esto, cuánto hacen lo otro, se calcula una proporción, un porcentaje, hacen esto de esta forma, hacen esto de otra forma. ¿Me explico? Eso es lo que tiene el choice. Es fácil el análisis que posterior, pero tiene una gran tarea que es previa. ¿Me siguen? Es en el caso de un cuestionario cerrado. ¿Eh? Caso contrario, si es un cuestionario abierto, ¿qué les parece? Si fuera un cuestionario abierto, ¿qué queremos decir acá? Si fuera un cuestionario abierto. ¿Eh? ¿Qué se les ocurre que estamos generando ahí? Claro, hoy pone Pablo, que puedan dar, claro. En realidad es, querés que, tal cual, que se explayen, que sean... Ahora, ¿qué pasa? Si cada una de las personas
Claro, dentro de un tema que estás trabajando, ¿no? Que no tiene mucho trabajo de fondo. Ojo, ojo, el empleado va a dar info de la empresa, sí, pero ojo que no tiene mucho trabajo de fondo, no, es al revés. Vamos a analizar esto, por lo que puso ahí Aldana. El tema es el siguiente. Claro, tenés análisis posterior, no previo. Toda la carga de tiempo la vas a tener exactamente, como pones a ver, mucho trabajo de interpretación. ¿Está? Si nosotros analizamos el momento que generamos el cuestionario, un cuestionario cerrado tiene mucho trabajo previo. Un cuestionario abierto tiene mucho trabajo ¿qué? Posterior. Porque tenemos que analizar lo que ha colocado cada uno y empezar a comparar qué dice uno y qué dice otro. ¿Me siguen? Eso es lo que hace a la técnica de cuestionario. ¿Está? Pero ¿qué sucede? También, otra técnica, ¿cuál es? Es la de entrevista. Otra técnica es la de entrevista, que puede ser individual o puede ser grupal. Yo puedo generar un cuestionario previamente y después hacer una entrevista no con toda la gente, sino con el 10% o el 20% del personal, cosa que me dé una mirada de lo que están haciendo. ¿Se entiende? Eso con una entrevista. No van a entrevistar a todo el mundo, pero hagan un muestreo. ¿Está? Y todo esto es para relevar, para levantar información. Cuando uno genera una entrevista, se puede dar un montón de situaciones. Y les voy a poner acá en el chat, que a todos los grupos se los coloco, ¿está? Que es un libro bastante interesante. Es un libro que es de los años 80. Es muy interesante porque el que lo redactó, si no me equivoco, fue un gerente de ventas, y lo que hizo esta persona fue compilar toda su experiencia de la observación y de la entrevista con distintos clientes. Eh, Les puedo asegurar que es bastante revelador porque cuando uno lo empieza a mirar, a leer, dice, uy, mira, esto lo hago, esto sucede, y tiene tips, ¿no? Que te permiten a vos identificar ciertas señales que da cuando vos generás una entrevista. Claro, pero por eso les digo el tema del libro. Porque ¿qué sucede? Cuando uno genera una entrevista, hablamos de relevamiento, ¿no? Si hago un cuestionario es lo que entiendo. El cuestionario está armado ahí, yo entiendo eso. Pero con una entrevista pueden aparecer detalles que no son visibles en un texto. ¿Entiende? Por eso el tema de la técnica de entrevista. La técnica de entrevista tiene que estar pautado el tiempo, el tema, ¿está? ¿Con quién lo voy a hacer? No puedo hacerlo improvisado porque se van a complicar los temas, ¿está? Todo esto es lo que hace a la técnica de entrevista. Lo mismo en la entrevista, yo puedo hacer una entrevista, insisto, individual, grupal, y también puede ser que abierta o cerrada, si nosotros queremos trabajarlo. ¿Qué sucede? El lenguaje corporal, como viene dice Nora, tiene un grado de significación muy alto, por arriba del 50%. Es decir, de lo que yo estoy preguntando, el 50% está dado por la expresión corporal. Si lo separamos en otros ítems, el otro es el tono de voz, y el otro, que esto también aparece en programación neurolingüística, y el otro elemento es lo que charlamos, ¿no? Que es el tema del cuestionario. ¿Qué sucede? Cuando uno genera un cuestionario, es texto plano. Entonces, ¿qué sucede? Puede darse
en el texto plano una mala interpretación. Si es insisto, un cuestionario abierto, peor todavía. Porque yo puedo malinterpretar una idea que me están transmitiendo. Si es texto plano, insisto. Ejemplo. Cuando nos whatsappeamos, ¿nunca les pasó que le interpretaron al revés el mensaje? Mandaste por WhatsApp y te lo interpretaron al revés. Y vos decís, no, esto yo no lo quise decir. Nunca les... Sí, me ponen. Más de una vez, tenés que pensar, bueno, mando todo. Y si hace un poquito difícil, sí, o cuando, ahí, viste, o las comas, te comiste mal una coma y cambias el significado, ¿no? Sí, si lo pones en mayúscula que gritás también. Y si no, un mensaje de audio cortito, ¿viste? Tampoco le vas a mandar un audio de 2 o 3 minutos porque no te van a escuchar. Aunque ahora tenés la velocidad rápida y lo ponés y zafás. Pero la idea ¿cuál es? Si hay duda en la interpretación, le mandas un audio corto y ya está. Básicamente eso, ¿no? Insisto, estamos hablando de relevamiento. ¿Está? Esto nos va a permitir a nosotros saber, ¿no?, dónde estamos ubicados. Porque, insisto, las técnicas de relevamiento, ojo, puede ser que ustedes participen o no. Lo que ustedes necesitan es tener el dato de lo que está sucediendo, ¿no? Acá voy a ir a relevamiento. Uy, esta es la última. Vamos a lo primero. Quedé parado ahí. ¿Qué es lo que charlamos recién, no? Lo que hablamos del relevamiento, ¿no? Esto después se los pongo en Classroom. ¿Eh? Estamos hablando de esto. Tratar de obtener información. ¿Y cómo es el proceso? ¿A qué me refiero esto? Insisto, por la especialidad que están ustedes haciendo, ya sean contadores o licenciados, se pueden dar situaciones que desconocen. Entonces van a tener que, supongo que te mandan tus contadores y te dicen, tienen que ir a auditar tal empresa. Bueno, claro, pero si la empresa no se dedica a algo que sea de uso común, vos tenés que empezar a averiguar cómo hacer para auditarlo, qué necesito, ¿no? Pasa por ahí. ¿Está? Entonces uno tiene que ir leyendo primero algún documento o interiorizarse para ir a hacer ese relevamiento. ¿Está? Hace unos años atrás, hablando de estas cosas, ¿no? De los relevamientos y las auditorías, uno de los chicos, cuando hablamos de este tema, ¿no?, de cosas raras que te pueden mandar a hacer una auditoría, y fue lo más, cuando lo contaban en la cursada, todos quedamos así medio duro, ¿no? Porque tenían que auditar, habían ido a una, ahí me sale, caballeriza, perdón, es una caballeriza, a una estancia que reproducía ganado para exportar. Entonces, ¿qué se imaginan que él tenía que auditar? Estaba en toda la cámara frigorífica, porque era plata eso en realidad. ¿Pero qué se imaginan que auditaba? Lo mandaron a auditar y decían, yo soy contador, pero sin embargo lo mandaron a auditar. ¿Qué se imaginan que lo mandaban a auditar? ¿Ah? En una cabaña. No, la media res no. La media res es si ya estás en el frigorífico, pero antes, una cabaña. Las vacas, ¿y saben qué? Tenían que auditar, iban, dice, allá tenemos en el congelador todos los frasquitos para inseminar a las vacas. Tenían que ir a contar, no, tenían que ir a contar los frasquitos para después que con eso inseminaban las vacas, porque eso que era, venía de un toro premiado, entonces significaba que ahí tenías plata en realidad. Sí, ¿viste? Sí, era dice Nora, sí. Porque eso después, vos sabés, yo tenía, mirá. Ah, con caballos pasa igual. Mirá, Noelia. Sí, con caballos pasa igual. Sí, si es un caballo que lo usan para polo o algo de eso, también. Eso es plata después. Y él dice, éramos dos que habíamos ido, nos habíamos dado a Salta una cabaña una cabaña que cría obviamente ganado, y tenían que contabilizar eso porque cada uno de esos representaba mucha plata, cada frasquito. Si faltaban los frasquitos, era plata que faltaba.
¿sí? Sí, dice que fue lo más loco que le tocó hacer como auditor. ¿Se imaginan que todos en el curso nos quedamos duros porque nunca lo habíamos pensado? Pero sí, son cosas que te pueden llegar a pasar. ¿Está? Y eso es un relevamiento. Bueno, y acá habla, ¿no? De esto que es lo que estábamos hablando. Entrevistas, hacer un cuestionario, hacer un muestreo, son distintas técnicas, ¿eh? Son distintas técnicas que hacen al relevamiento, ¿no? Cada una tiene lo suyo y nosotros en realidad hacemos toda esta movida que es el relevamiento para luego que analizar y obtener básicamente que el diagnóstico, así como lo hablamos recién, que a nivel médico, exactamente, el diagnóstico. ¿Está? Tal vez ustedes pueden estar en etapa de relevamiento, tal vez a ustedes les llegan los datos y tienen que diagnosticar, ¿está? Es así. Entonces, en base a eso, bueno, ustedes analizarán y darán lo que resuelven, ¿no? Que sería la etapa propiamente de generar el diagnóstico. Porque, ¿qué pasa? De acuerdo al diagnóstico que uno brinda, es el tipo de solución que se aplica. No sé si soy claro. El punto es, ahí, si el diagnóstico, claro, si el diagnóstico, insisto, el diagnóstico nos basamos de la etapa de relevamiento. Si la etapa de relevamiento no es buena, el diagnóstico va a ser peor. No sé si soy claro. Porque es como el médico, si no tiene buenos datos, te puede dar cualquier cosa, porque él cree que esos datos son reales. Cree que esos datos son reales. Para que hacer una idea, hace mucho tiempo atrás, insisto, hablo de esto por lo menos 20 años atrás, hubo un lío muy grande en Monte Grande con un laboratorio eh, médico. Después obviamente se armó un cachengue, fue terrible. ¿Por qué se armó el lío? Yo conocí a uno de los bioquímicos que fue perito por la justicia. Había un laboratorio en Monte Grande que vos te iba a hacer es hacer un análisis de sangre o un estudio de orina y te daban los resultados. Pero ¿qué pasaba con esto? En muchas situaciones, por el volumen de gente que tenían, no te daban resultados reales. ¿Se imaginan un laboratorio médico que no te dé resultados reales? El médico, ¿qué hace después? Lee el análisis. Se guía ¿por qué? Por el análisis. Si el análisis te da determinado, vos te guías por eso y diagnosticás en base al análisis. ¿Qué pasó? Hubo gente que después tuvo problemas serios de salud. Como los denunciaron, intervino la justicia y yo conocí a casualmente al perito bioquímico, ya falleció hace unos años, por lo menos 20 años para atrás. Por lo menos, ¿eh? Y contaba que lo que hicieron fue esto, con la justicia lo que hicieron fue enviar a una persona para hacerse un análisis y dice, y hay productos que son muy parecidos. Por ejemplo, dice, si haces un análisis de orina, hay determinados líquidos que son muy parecidos. Entonces, ¿qué mandaban? Mandaban un líquido que no era la orina y después le mandaban y estaban esperando la respuesta. Y resulta que le mandaban respuesta como si hubiera sido un análisis normal de orina. Se armó terrible, fue clausurado ese laboratorio. Desapareció de la faz de la Tierra después. ¿Por qué? Porque si el relevamiento le estoy diciendo que es malo, el diagnóstico va a ser peor después. ¿Soy claro con esto? ¿Se entiende? Porque de acuerdo al diagnóstico, es el tipo de solución que podemos aplicar. Y ese abanico de la solución que podemos aplicar se genera en tres aspectos. Uno que sea lo que se llama un mantenimiento del proceso o del sistema que estamos realizando. ¿Mantenimiento qué significa? Hacerlo más eficiente. No es que vas a cambiar todo, hacerlo más eficiente nada más. ¿Está? El otro ya es una reforma. Ya si es una reforma es porque algo de la estructura se va a tocar, porque no está funcionando adecuadamente, entonces tenemos que tocar la estructura del sistema o del proceso. Y el peor de los casos
el peor de los casos es que tengamos que recurrir a un nuevo diseño. ¿Qué significa en palabras esto, el nuevo diseño? Significa que de lo que recolectaste y se analizó, el sistema que está actualmente en vigencia no cubre satisfactoriamente los requisitos para los cuales fue diseñado. ¿Se entiende? Eso sería básicamente que el peor de los casos, que sería que un nuevo diseño. ¿Se entiende? Claro. Desde cero, ¿no? Sí, 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 porque significa que no tenés, no cumple las expectativas, o que el hardware, el equipamiento ya es caduco y no funciona correctamente. Hay un montón de situaciones. Pero eso surge, insisto, del diagnóstico. El diagnóstico se nos generan estos tres caminos, que a partir de ahí se va a decidir básicamente cuál va a ser la respuesta adecuada. ¿Soy claro con esto? Esto que le estoy diciendo, insisto, no es nada nuevo. Estoy seguro que esto, si lo paso al ámbito de medicina, lo entienden al toque. Supongamos, si vos vas al médico, te oculta y te dice, no, tómate un paracetamol, 48 horas de reposo y ya está, listo. Paracetamol, 48 horas, listo, ya está, ¿no? Salí del paso. Ahora, la otra es que te digan, te voy a hacer unos estudios y te voy a dejar 48 horas internado. Y decís, uy, ¿qué pasó? Te comiste 48 horas internado y te van a estudiar. Y lo peor que podría ser, que cuando llegas al médico y te dice, ¿y ahora qué hacemos? Si el médico te dice, te tengo que operar. ¿Qué pasó ahí? Se te cae en toda la estantería, ¿no? Porque lo que menos te imaginabas es que te iban a, ¿qué? A operar. ¿O no? Son tres cuadros totalmente distintos. ¿Verdad? Entonces lo mismo pasa con esto, con los sistemas. Puede ser algo pequeño, algo mediano o algo grande. Lo que tenemos que tocar o modificar o tal vez ser partícipes de eso. ¿No? Te dicen, mira, la gente del sistema quieren que, ya sean ustedes contadores o licenciados, dicen, miren, quiero que ustedes nos asesoren en esto. Y bueno, van a tener que darles una mano con su conocimiento técnico. ¿Me explico? Esos son los tres elementos que hacen luego a cómo vamos a ejecutar a partir del diagnóstico. ¿Eh? Desde acá, es el acotamiento, pero voy a avanzar. Bueno, hablamos recién, el enfoque, y ahí está hablando de los hitos, que es el análisis, de lo grande a lo pequeño, y acá habla de los tres elementos que recién estamos hablando. Cómo es el impacto que vamos a tener. Si es pequeño, si es mediano, o si es grande el impacto que vamos a tener. ¿Entiende? Eso es lo que se plantea, ¿no? A nivel sistémico, a nivel general, ¿no? ¿Entiende a qué se refiere puntualmente esto? Con la metodología, todo el grupo trabaja de la misma forma, permite hacer un correcto relevamiento, permite luego que esa información se pueda analizar, se pueda generar el diagnóstico y a partir de ahí pensar en qué tipo de solución se va a aplicar. ¿Eh? Bien, ¿cómo anduvimos hasta acá? ¿Lo fueron siguiendo, chicos? ¿Eh? Lo perfecto. Bueno, para hoy era esto, chicos, porque tenemos esto puntualmente, que es la metodología y la etapa de relevamiento, que se la fui contando. En lugar de darle todo de corrido, todas las transparencias, se lo fui comentando. Si fíjense, si voy a lo último, acá lo último de todo, tac, que el relevamiento, total, son lo que recién charlamos, tiene que ser, ahí dice, información, ¿no? Verificada. ¿Está? Siempre que se hace un relevamiento, tiene que estar verificado. ¿Eh?
Porque es lo que decíamos recién, si yo hago una encuesta, tengo la encuesta. Si hablo con las personas, listo. Porque de esa forma yo quedo a resguardo del tipo de decisión que ejecuto. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? Por eso ahí fui a las conclusiones directas. ¿Está? Bueno, está. La primera parte y la segunda lo mismo. Bueno, preguntas, chicos. Está igual si no hacemos el repaso el día lunes. Pero, ¿lo fueron siguiendo? ¿Eh? Lo que pasa es que, ¿sabes por qué te suenan, Nora? Porque si vos tenés que hacer un ajuste de un sistema de información, y el sistema de información en muchos casos tiene también elementos, por ahora, ¿no? Después se van a modificar porque la materia, tanto procedimientos como sistemas, ahora está en una transición, ¿no? Pero hay elementos comunes que son esto, que es la parte metodológica. Ya después no. Ya después no. Eso es lo que tiene. Lo que sigue ya después no. Por eso estos son elementos comunes que hacen a que, si vos tenés que hacer un relevamiento de un sistema, no queda otra que hacerlo de esta forma, ¿no? Y si vos te mandan a analizar un proceso administrativo que después se va a implementar informáticamente, estamos hablando de lo mismo en algunos aspectos. La metodología en este aspecto va a ser igual. Después, lo que sigue adelante ya no, pero la metodología va a ser similar ahí. ¿Se entiende? Pasa por ahí esto. Esta primera parte que tiene estos aspectos que son vinculantes, sí, sí, en esos aspectos sí, ya después no, se separan totalmente las dos. ¿Eh? Bueno, chicos, ¿cuánto nos quedan? 2 minutitos. Dejamos acá y nos vemos el lunes, ¿eh? Me tienen a Santi y después me tienen a mí. ¿Eh? Bueno, buen fin. Después el fin de semana se lo subo, chicos. Bárbaro. Hasta luego. Buenas noches.